tema del purgatorio es un tema que no compartimos con nuestros hermanos protestantes, ¿no? Es un dogma de los que ellos más rechazan, fruto de la ruptura protestante y la salida de todas esas personas que dejaron atrás el catolicismo, siguiendo pues a Lutero, el gran heresíaca, aquel que pues fracturó el cuerpo de Cristo. Uno de los argumentos, digo uno porque hay muchísimos, uno de los argumentos que usan los protestantes es que el purgatorio es un invento de la Edad Media, un invento del Papa Gregorio Magno, allá por el comienzo del siglo VII, a finales del año 597, 600, ¿no? Por ahí anda la cosa. Y ellos dicen que fue ese papa aquel que inventó el purgatorio. Antes, durante 7 siglos, según ellos, el purgatorio no era doctrina cristiana y eso no existía. Pues bien, eso lo vamos a refutar, pues, mediante este video. Vamos a ver con pruebas históricas y patrísticas de que ese argumento protestante, pues, no es válido. No es válido, sino que es otra mentira más para engañarte. Y tú seguramente quizás me lo puedes dejar en los comentarios si deseas. Pues seguramente lo habrás escuchado, ¿no? Lo habrás oído, ¿no? Pero ¿por qué crees en el purgatorio? Si ese es un invento de un papa allá por el siglo VI o VII. Pues bien, pues vamos a ver en este video que eso es una patraña protestante para engañarte. Ellos dicen eso, ¿no? Que la doctrina del purgatorio, el primero que lo estableció fue el Papa Gregorio el Grande. Incluso te van a decir que ¿dónde está la palabra purgatorio? En la Biblia. Eso te lo van a decir. Pues bien, vamos a ir paso por paso. Si leemos, por ejemplo, Malaquías capítulo 3, versículo 2, nos dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él, o sea, Dios, es como fuego purificador, ¿verdad? Al parecer, ya el profeta Malaquías hablaba de esa doctrina del purgatorio y usaba ese tipo de figuras, que Dios era un fuego purificador. Y ahí ya estamos viendo cómo se va mostrando esa doctrina del purgatorio. Y estamos hablando del profeta Malaquías, un profeta del Antiguo Testamento, o sea, muchos siglos antes del Papa Gregorio el Grande. Los protestantes, ¿verdad?, suelen acusarnos, nos acusan de que el purgatorio no aparece en la Biblia. Que eso, pues, es una segunda oportunidad que enseña la Iglesia Católica, ¿verdad? Para que los pecadores, incluso los que mueren en pecado mortal, pues se salven. Eso es lo que dicen ellos. Un asesino, un borracho, se pagan las indulgencias y va al purgatorio, ¿ves? Cosas así, argumentos un tanto sin sentido. ¿Y qué nos dicen? Que el purgatorio también es una manera de rechazar ¿el qué? El sacrificio expiatorio de Cristo. Ellos nos acusan de que los católicos decimos de que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Sí, hemos de sufrir, tú y yo, para que nuestros pecados queden completamente purgados. Bien puede deducirse de que el sacrificio de Cristo no es suficiente, dicen ellos. Cabe decir, ante todo, de que hay muchos malentendidos entre los protestantes, ¿verdad?, y nosotros. Pero la Iglesia Católica no niega que el sacrificio de Cristo sea suficiente, sino que me lo muestren. ¿En qué bula, en qué catecismo la Iglesia enseña
de que el sacrificio de Cristo no es suficiente. La justificación nos fue merecida en virtud de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que se ofreció ¿cómo? Como una hostia viva. Así se ofreció nuestro Señor en la cruz. Una hostia viva, santa y agradable a Dios, y cuya sangre vino a ser instrumento de propiciación por los pecados de todos los hombres, de toda condición, de toda nacionalidad, de todos los tiempos. Cristo es la expiación por nuestros pecados, y no solo por los míos o por los tuyos, sino por los del mundo entero. El catecismo, en el numeral 1030, nos enseña la Iglesia, los que mueren en la gracia, en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad suficiente o necesaria para entrar en la alegría del cielo. Y eso va en consonancia a lo que nos enseña Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Nos dice la palabra de Dios, nada impuro entra al cielo. Ahora yo le pregunto al protestante, tú entras al cielo con tus envidias, con tus borracheras, con tus mentiras, con tus difamaciones, con todo eso deseas entrar al cielo. Pues qué poquita cosa es el cielo para ti, ¿verdad? Para mí el cielo es algo que, en primer lugar, no lo merezco, porque soy un pecador y un sinvergüenza. Pero en virtud del sacrificio de Cristo y el empeño que yo ponga en esta vida para salvarme, Dios que me quiere salvar, yo que también lo deseo, finalmente, pues, si Dios quiere, pasaré por el purgatorio. No creo yo ser tan santo como para morirme y entrar a la alegría del cielo así, a la primera. Eso no me lo creo yo, diga quien me lo diga. Pero bien, el mismo catecismo nos explica algo muy importante que tira para atrás, que destruye esa mentira protestante que nos dice, que nos enseña que el purgatorio es una segunda oportunidad, cosa que no es así. La persona que está en el purgatorio sabe que está salvada, pero tiene que pasar como por el fuego. Como dice San Pablo en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 13. O quedarás entrar al cielo con la hojarasca, con toda esa suciedad que tú tienes, que es tu pecado y mi pecado. Queremos entrar con eso al cielo y manchar a Dios y todo lo sagrado y todo lo santo. Pues eso no es así y no es doctrina cristiana. Dice el catecismo, salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer a las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión de Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? De que el purgatorio no es una segunda oportunidad. Seas católico o no seas católico, si has sido mala persona, una persona violenta, borracha, envidiosa, ladrona, y te llegó la pelona
y no te arrepentiste, tu estado pues queda tal cual en el momento que te presentas ante el juez supremo, que es Cristo Jesús. Entonces allí no podrás arrepentirte. En el mismo estado en el que mueras, si falleciste en pecado mortal, pues no hay marcha atrás. Es antes, en esta vida, aunque sea en tu último segundo, un ejercicio de contrición perfecta, que te duelan esos pecados cometidos en este mundo, es lo que te dará la posibilidad de ir al purgatorio para retribuir todas esas faltas que no retribuiste en vida. Queda descartada esa segunda oportunidad que te dicen, que te enseñan los protestantes sobre esta doctrina católica. Ahora vamos a ir a un punto también muy importante sobre ese ataque. Gregorio Magno en el siglo VII, pues creó el purgatorio. Pues bien, nos vamos a ir, pues, a una declaración de un rabino, el rabino David Ben Israel, donde va a explicar esta creencia judía. Porque si no lo sabías, el judío también cree en el purgatorio. Es más, ellos cuando fallece un judío, ellos tienen unas oraciones que se llama el Kadish, que son el rezo del doliente. El Kadish son unas oraciones que se rezan, son unas oraciones fúnebres, en el cual pues se pide a Dios misericordia por esa persona que se va a enfrentar al juicio. Sería absurdo para un judío pedir misericordia para alguien que ha fallecido si no hay purgatorio. Si tú mueres y vas al cielo, ¿por qué vas a pedir a Dios que te perdone? ¿O por qué van a pedir misericordia? Si ya vas al cielo directamente, como dicen los protestantes. Yo muero solo por la fe y voy para adentro. ¿Y qué te dirá Jesús? ¿O qué te dirá Pedro, que tiene las llaves? Stop. ¿Dónde vas? No, yo soy evangélico, yo voy directo, yo por la sola fe. No, no, para atrás, un ratito al purgatorio, que vienes muy, que vienes muy envalentonado aquí al cielo. Pasa un ratito por el purgatorio, ya te diré yo cuándo tienes que entrar al cielo. Algo así parecido, ¿verdad? Pues bien, yo me lo tomo en serio, aunque a veces hago el chiste, pero el tema del purgatorio es un tema muy, pero que muy serio. Fíjate qué interesante lo que dijo el rabino David Ben Israel y explica esta creencia judía. Escuchen atentamente, por favor. El purgatorio es el lugar a donde son enviadas las almas de aquellas que pecaron. Existen allí 7 niveles bien definidos, en los cuales se hospedarán las almas de los pecadores de acuerdo con la gravedad de las faltas cometidas. Este purgatorio es un lugar que permite a las almas purificarse para luego poder ingresar al jardín del Edén y disfrutar de las excelencias que allí hay. La cantidad del tiempo que deberá permanecer el alma en ese sitio purificador depende de las faltas cometidas. Algunos deberán quedarse por espacio de 30 años, otros 60, 90 o 6 meses o un año. El purgatorio en hebreo se llama Geinom o Gehenna, según el Centro de los Estudios Judíos Torah Emet, de acuerdo al Talmud. El proceso de purificación dura a lo más 11 meses. Por esa razón, los judíos acostumbran a recitar el Kadish, la oración de duelo, por 11 meses. Después de este proceso de purificación, el alma se eleva. Voy a terminar con la paráfrasis de la respuesta que dio también el rabino Hag Urim Sameach a un joven judío cuando se cuestiona la similitud
entre ambas creencias en torno al purgatorio, la similitud entre la doctrina judía y la doctrina cristiana respecto a este tema, al purgatorio. Y el rabino contestó lo siguiente, fíjense qué interesante. El hecho de que el cristianismo tenga similitud con la tradición judía no me sorprende. ¿Acaso ellos no usan el Tanaj y lo llaman Antiguo Testamento? ¿O no eran sus apóstoles judíos de nacimiento y estaban circuncidados según las leyes de Moisés? Cuando ellos en sus concilios, oigan bien, cuando ellos en sus concilios se refirieron al purgatorio, deben saber que nosotros nos referíamos a él con anterioridad, porque es parte de la revelación que recibimos siglos atrás. En parte está bien que adopten a Abraham, Moisés y a otros profetas y creencias judías como propias. Por algo Israel es llamado el pueblo escogido. Fíjate qué interesante, qué interesante. Ellos dicen que lo que la iglesia pues ha aclarado a través de los tiempos en sus concilios, ellos ya habían hablado mucho antes de ese tema, del purgatorio. Fíjense cómo no tiene nada que ver el bueno del Papa Gregorio Magno del siglo VII, y este rabino está hablando de muchos, pero que muchos siglos atrás, cuando el judío cree también en el purgatorio. Y ahí se ha descrito perfectamente. Pues bien, si aún queréis más, si aún hay algún protestante o algún católico que diga, pues necesito más pruebas, necesito más. Pues bien, vamos a citar a algunos de los padres de la iglesia anteriores, por supuesto, a Gregorio Magno. No tendría sentido de que cite a algún padre para después, que simplemente quedaría el último padre de la iglesia, si no me equivoco, ese es San Juan Damaso, allá por el siglo VII. Todo lo que voy a citar algunos para que veáis que el purgatorio era una enseñanza cristiana desde el comienzo. San Clemente de Alejandría, en los Estromata, habla de la purificación por fuego que sufre el alma posterior a la muerte cuando aún no ha alcanzado la completa santidad. Dice lo siguiente San Clemente de Alejandría. El creyente, a través de gran disciplina, se despoja de sus pasiones y pasa a la mansión mejor que la anterior. Pasa por el mayor de los tormentos sobre sí el arrepentimiento, tomando sobre sí, perdón, el arrepentimiento de las faltas que pudiera haber cometido después de su bautismo. Es torturado entonces todavía más al ver que no ha logrado lo que otros ya han adquirido. Los mayores tormentos son asignados al creyente porque la justicia de Dios es buena y su bondad es justa. Y a estos castigos completan el curso de la expiación y purificación de cada uno. Pero nosotros decimos que el fuego no santifica la carne, sino a las almas pecadoras, refiriéndose no al fuego vulgar, sino al de la sabiduría que penetra el alma que pasa por el fuego. Tertuliano decía también algo muy interesante. En una palabra, ya que por este calabozo que nos enseña el Evangelio, en San Mateo capítulo 5, versículo 25, entendemos el infierno, ya que por esta deuda que hay que pagar hasta el último maravedí, comprendemos que es necesario purificarse en esos mismos lugares de las faltas más ligeras. Al dejar su cuerpo, nadie va inmediatamente, ojo, esto es muy importante,
al dejar su cuerpo, o sea, cuando fallecemos, nadie va inmediatamente a vivir a la presencia del Señor, excepto por la prerrogativa del martirio, pues entonces adquiere una morada en el paraíso, no en las regiones inferiores. A esto me refiero a que yo no me voy a ir al cielo de manera directa, a no ser que yo muriera mártir, que yo diera la vida por Jesús. ¿Qué decía Jesús? Aquel que quiera conservar su vida la va a perder, pero aquel que dé su vida por mí la encontrará. O sea, si tú das la vida por Cristo, por eso los primeros cristianos deseaban morir mártires. Para ellos era la mejor manera de dejar este mundo. ¿Por qué? Porque sabían que se iban a encontrar cara a cara con Dios. No tenían duda. San Pablo decía, por un lado, deseo estar con ustedes, pero por otra parte, pues deseo partir, o sea, desea morir. ¿Para qué? Para estar junto a Cristo Jesús. El día que estemos en el purgatorio, pues sabremos que ciertamente, sí, nos hemos salvado, pero tenemos que pagar hasta el último cuadrante, hasta el último centavo, hasta la última moneda. ¿Qué vamos a pagar? Pues hasta el pecado más ínfimo que hemos cometido, eso tenemos que pagar. Dice San Mateo capítulo 12, versículo 37, si no me equivoco, que de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. Por eso, por ejemplo, Santa Teresa, cuando veía que vivía en un mundo tan perdido, ¿verdad? Un mundo tan pecador, y sabía de la dificultad de salvarse. ¿Sabes qué decía ella? Me voy para el monasterio. Aquí no me quedo. Me voy para el convento. No, porque aquí en el mundo solamente me va a ofrecer cosas malas. E igualmente pienso yo. El mundo solamente te va a ofrecer, pues, lo que le apetece a la carne. El mundo no te va a ofrecer ir a misa, a confesarte. No. El mundo te va a ofrecer placeres, como la promesa de Satanás. Si me adoras, todo esto será tuyo. Pero si ya es nuestro. Cristo nos lo dio para que fuéramos administradores de este mundo. Fíjense qué mentiroso es Satanás. Sigamos con otro padre de la iglesia. Por ejemplo, San Cipriano de Cartago, ¿verdad? Tenemos muchas más referencias, pero en principio vamos a leer también esta, San Cipriano de Cartago, que todos sabemos que vivió durante 3 siglos antes que San Gregorio Magno, ese papa que según el protestante dice que inventó el purgatorio. San Cipriano dice lo siguiente: una cosa es pedir perdón, otra cosa, alcanzar la gloria. Una cosa es estar prisionero, sin poder salir hasta que haya sido pagado el último centavo. Y otra, recibir al mismo tiempo el salario de la fe y el valor. Una cosa es ser torturado con el largo sufrimiento por los pecados para ser limpiado y completamente purgado por el fuego. Otra es haber sido purgado de todos los pecados por el sufrimiento. Una cosa es estar en suspenso hasta la sentencia de Dios en el día de juicio. Otra, ser coronado por el Señor. Y un punto muy importante, fíjate, San Cipriano de Cartago, pues atestigua la costumbre en común de los cristianos en hacer oraciones y ofrecer la Eucaristía por el descanso eterno de nuestros difuntos con el fin, ¿verdad? Pues de ayudarles. San Cipriano decía: ofrecemos por ellos sacrificios, como os acordáis, siempre que en la conmemoración anual celebramos los días de la pasión de los mártires. Y por eso, sigue diciendo San Cipriano, Víctor, puesto que contra la forma prescrita hace poco en el concilio
por los sacerdotes, se ha atrevido a constituir tutor al presbítero Geminio Faustino. No hay por qué que se haga ante vosotros la oblación por su muerte, o se rece alguna oración por él en la iglesia, para que observemos nosotros el decreto de los sacerdotes elaborado religiosamente y por necesidad, y al mismo tiempo se dé ejemplo a los demás hermanos, para que nadie llame a las molestias mundanas a los sacerdotes y ministros de Dios dedicados a su altar y a su iglesia. Esa era una denuncia que hacía San Cipriano, ¿verdad? En un caso particular, un tal Víctor que pues violaba las decisiones conciliares que se le atribuye pues haber sido pues ordenado de manera ilegítima. Solamente el sacerdote legítimo es el que debe de presentar ese santo sacrificio en el altar de nuestro Señor. Pues bien, hay muchísimos más, por ejemplo. Por último, voy a leer, la lista es interminable, a San Cirilo de Jerusalén, que en sus catequesis pues reafirma la inmemorial tradición de la Iglesia pues de rezar por nuestros difuntos para su descanso eterno. Dice San Cirilo de Jerusalén lo siguiente: recordamos también a todos los que ya durmieron, en primer lugar, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los mártires, para que por sus preces y su intercesión Dios acoja nuestra oración. Después, también por los santos padres y obispos difuntos y en general por todos cuya vida transcurrió entre nosotros, creyendo que ello será de la mayor ayuda para aquellos por quien se reza. Quiero aclararos esto con un ejemplo, puesto que a muchos les he oído decir: ¿de qué le sirve a un alma salir de este mundo, con o sin pecados, si después se hace mención de ella en la oración? Supongamos, por ejemplo, que un rey envía al destierro a quienes les ha ofendido, pero después sus parientes, afligidos por la pena, le ofrecen una corona. ¿Acaso no se lo agradecerá con una rebaja de los castigos? Del mismo modo, también nosotros presentamos súplicas a Dios por los difuntos, aunque sean pecadores. Pues está más que probado históricamente, patrísticamente y bíblicamente, aunque el protestante diga que no, siguiendo la mentira de Martín Lutero en una de sus tesis. Y curiosamente, el Papa León X, en su bula Exsurge Domine, pues anatemizó al fraile agustino Martín Lutero, el cual Martín Lutero enseñaba que el purgatorio no era demostrable por la Biblia. ¿Y qué hizo el Papa? Pues le dijo que eso era una mentira, que el purgatorio sí está en la Biblia. No existe la palabra purgatorio. Y muchos dirán: ves, José Manuel, no existe la palabra purgatorio, entonces, ¿qué me estás hablando? No existe ese término teológico, porque es un término teológico que más adelante la Iglesia desarrolló para llamar a esa doctrina. Pero sí está la enseñanza. Ya tenemos diferentes videos sobre eso y lo voy a dejar en la descripción, ¿verdad? Donde demostramos con la Sagrada Escritura de que el purgatorio es totalmente bíblico y que es una enseñanza tanto judía y también cristiana que se enseña desde los albores, desde los comienzos de la Santa Iglesia Católica. Pues bien, si has llegado hasta aquí, pues me gustaría invitarte a que adquieras este libro, Oraciones por las benditas almas del purgatorio. O también mi otro libro, Mi encuentro con Padre Pío, una experiencia sobrenatural con el fraile
capuchino, y actualmente estoy trabajando en un libro en el cual estoy recogiendo testimonios de personas que han tenido contacto con almas del purgatorio, que yo espero que de aquí a poquito pues lo pueda tener terminado y también pueda pues ofrecerlo en el canal para esas personas que se consideran devotas de las ánimas del purgatorio. Así que oren por mí, oren para que el Señor pues me ilumine, me ayude pues para llevar a buen término ese precioso libro que estoy pues en pleno desarrollo. Dios te guarde, Dios te bendiga.